Bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada que arranca Perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados recordaremos a Fernando Hernández, el último salesiano asesinado en Burkina Faso. Además conoceremos cómo viven los cristianos en Mindanao, Filipinas, la isla con mayor porcentaje musulmán de todo el país. Y les presentaremos el trabajo de una mujer extraordinaria. Buenos días amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados. Una semana más vamos a seguir muy de cerca pues, los últimos acontecimientos, alegrías, penas de nuestros cristianos en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta, para saber pues, cómo les va la vida. Que a veces pues no les va tan bien como a nosotros aquí, a los cristianos de España, de Europa y de Occidente, porque nos vamos a ir hasta Burkina Faso y vamos a dedicar este programa pues mucho tiempo para hablar de la fe en Filipinas, en el bastión cristiano de toda Asia, donde la isla de Mindanao ha habido unos últimos atentados que queremos analizar, que no pasen inadvertidos, porque hace nada, unos meses en Jolo un gran atentado en una catedral en Jolo, donde fallecieron muchos cristianos por un grupo terrorista. Vamos a conocer más la fe en Filipinas y, como siempre, comenzamos nuestro programa repasando las noticias buenas y malas que no aparecen en otros medios de comunicación de nuestra iglesia que sufre. Hoy nos lo resume nuestra compañera Glais Carbonell. El salesiano español Fernando Hernández fue asesinado el pasado 17 de mayo en la obra salesiana de Bobo Dioulasso en Burkina Faso por un antiguo trabajador del centro que ya se encuentra detenido. Según informaron fuentes salesianas, el asesino había trabajado durante 7 años en esa obra y fue despedido hace 2 meses. Para cometer el crimen, el hombre utilizó un arma blanca y también hirió de gravedad a otro salesiano que actualmente se está recuperando. Este ataque ocurre pocos días después de que terroristas asesinaran a 4 personas que volvían de una procesión con motivo del Día de la Virgen de Fátima. Un día antes se había registrado otro ataque en el que unos 20 terroristas entraron en una iglesia y asesinaron al sacerdote y a 5 hombres que asistían a misa. El Papa Francisco recordó al misionero Pierluigi Macali, secuestrado hace meses en Níger por un grupo terrorista. Macali pertenece a la Sociedad de las Misiones Africanas y desde su secuestro el pasado 18 de septiembre no se han tenido noticias de él. En un encuentro con otros miembros de la Sociedad de las Misiones Africanas, el Papa puso a Macali como un ejemplo de ofrecer a todos la vida de Jesucristo, en ocasiones poniendo en riesgo la propia vida. Aquí les contamos todo sobre ese encuentro. El Papa se ha reunido con el capítulo general de la Sociedad de Misiones Africanas. Esta organización nació en 1858 en Francia para llevar el Evangelio a zonas remotas en las que no se conoce. En aquel entonces muchos de sus miembros fueron mártires, pues en la costa de los esclavos los misioneros no lograban sobrevivir más de 2 años y medio. Aunque ahora la situación es diferente, estos misioneros siguen arriesgando su vida. Vi ringrazio per lo zelo missionario impegnato di coraggio che vi porta ad uscire per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo, a volte mettendo a rischio la vostra. A tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macali, rapito da parecchi mesi in Niger. Pierluigi Macali fue secuestrado en septiembre de 2018, en su misma parroquia, en una zona fronteriza entre Níger y Burkina Faso. El Papa dio las gracias a la Sociedad de Misiones Africanas por su labor y por sus iniciativas para ayudar a los africanos que migran a otros lugares del mundo. La scelta per gli ultimi, per quelli che la società rifiuta e mette da parte, è un segno che manifesta concretamente la presenza e la sollecitudine del Cristo misericordioso.
La Sociedad de Misiones Africanas está formada por sacerdotes y seglares. Actualmente cuenta con 923 miembros. Están en 16 países de África y en otros de América, Europa y Asia. Hace poco se cumplieron 5 años del secuestro de las 276 jóvenes secuestradas en la aldea de Chibok, Nigeria, de las que actualmente 112 siguen en paradero desconocido. El sacerdote Joseph Fidelis de Nigeria cuenta cómo es la realidad en esa zona del país. Son las 276 niñas y jóvenes secuestradas en la escuela cristiana de Chibok, en Nigeria, por Boko Haram en el año 2014. Han pasado 5 años y el mundo ya se ha olvidado de ellas. Algunas han regresado con sus familias, pero 112 siguen en paradero desconocido. Mientras que el gobierno de Nigeria sostiene que Boko Haram ha sido técnicamente derrotado, la realidad, por desgracia, es otra. Siguen persiguiendo a la gente, asesinando y secuestrando a mujeres. Siguen haciendo cosas horribles, especialmente a los cristianos. No diría que la situación ha mejorado mucho. Más bien, y no quiero ser pesimista, la situación ha empeorado. Así lo explica el padre Joseph Fidelis, sacerdote nigeriano de la diócesis de Maiduguri, precisamente el lugar donde en 2002 se fundó este grupo terrorista. Él mismo acogió en su parroquia de Nigeria a decenas de personas que huían de Boko Haram y de sus matanzas. Estas personas necesitan apoyo humano, apoyo concreto en cuanto a comida y bienes materiales, pero sobre todo necesitan volver a sus casas y retomar su vida normal junto a sus familias. Sin embargo, la normalidad es algo que aún parece lejano para los cristianos de Nigeria. Junto a Boko Haram hay otro grupo que los tiene en su punto de mira. Son la tribu de los Fulani, en su mayoría musulmanes que también desean establecer un califato, pero que además quieren conquistar sus tierras para pastorear a sus animales. Cuando llegan, destruyen los pueblos, queman las casas y matan a la gente para que sus animales puedan pastar en sus prados. ¿Qué es eso sino persecución? Sabemos que el 99% de los Fulani son musulmanes. Hacen cosas sobre las que el gobierno guarda silencio. El gobierno no dice nada, o si hay una respuesta es muy lenta. Pero mientras, la gente está siendo masacrada. Cientos de personas han sido asesinadas. Algunos informes aseguran que los Fulani asesinaron en 2018 a más cristianos incluso que Boko Haram. El padre Joseph explica que, sin embargo, aun estando en peligro de muerte, los cristianos se sienten cada vez más seguros de su fe. Hemos encontrado el sentido de estar unidos, de permanecer juntos en medio del sufrimiento. Eso nos ha mantenido juntos y se ha convertido en nuestra guía en cualquier circunstancia. No importa lo que pase, nunca abandonaremos nuestra fe. Seguiremos siendo cristianos y si significa morir, estamos listos. No hablo de un martirio barato. Si hemos de morir por nuestra fe, lo haremos. Mientras tanto, el intento por crear un califato en África no cesa, especialmente a partir de Nigeria, el país más grande y más poblado. Los yihadistas saben que si cae Nigeria, supondrá la islamización de prácticamente todo el continente africano. Muchas gracias, Gladys Carbonell, por este repaso de la vida de nuestros cristianos que, como ven, tanto en Nigeria como en Burkina Faso están sufriendo. Bueno, nos vamos precisamente hasta Burkina Faso, porque nos vamos a conectar con Hernán Cordero, que es misionero salesiano en este país, en Burkina Faso, que está sacudiendo por distintas circunstancias muy de cerca a su comunidad. Vamos a hablar con él a raíz de la última asesinato de este salesiano en este país. Muy buenos días, Hernán, bienvenido. Gracias por conectarse con nosotros en esta mañana. Buenos días, soy Hernán Cordero, salesiano trabajando en la provincia África Francófona Occidental. Cierto es que la iglesia es muy apreciada y nosotros como misioneros en general, en los lugares donde nos encontramos no tenemos ninguna dificultad. La gente nos aprecia, pero estos episodios de violencia se están repitiendo con mucha más frecuencia. Y ahora mismo podemos decir que hay un clima generalizado de desconfianza. Y para los extranjeros, sobre todo para los occidentales, no es propicio ahora mismo ser muy visibles, ¿no? Porque estos ataques producen mucha visibilidad, que es justamente lo que están buscando estos grupos terroristas para crear el pánico en la región. Ese es un poco el ambiente que está ahora reinando en toda esta parte del África del Oeste.
Sí, son muchas circunstancias, pero lo que está claro es que un sacerdote, un salesiano, un nuevo hermano ha fallecido. ¿Cómo era el salesiano Fernando Hernández? Fernando muy entregado a su trabajo de formación de los jóvenes que formamos aquí, que son de clases populares, y un salesiano muy sencillo, muy a la manito. Se podía siempre hablar con él, los jóvenes accedían fácilmente a él, y trabajador, muy trabajador. Para nosotros su muerte es, claro, algo terrible, es una sorpresa. No se puede creer que alguien quiera matar a una persona así. Bueno, la muerte en un asesinato así siempre sorprende. ¿Cómo están viviendo estos momentos? Porque hace tan pocos meses, lo comentaba, también se asesinó al salesiano Antonio César, que nos sacudió a todos. Luego de estos eventos, por supuesto, ¿qué decir? Yo sigo aquí, siempre queriendo trabajar con los jóvenes, intentando guardar, en fin, la calma un poco, estar siempre sonriente, feliz, lo más que pueda yo, ayudar a los jóvenes también a estar contentos, a ser felices, a formarse y nada, luchar por que estas situaciones cambien, seguir luchando por la educación, por la justicia. Para nosotros salesianos aquí, en la AFO, claro, no ha pasado esto antes nunca. Todo el mundo es sorprendido. Yo mismo no realizo que no voy a volver a ver a César. Yo he vivido con él casi 9 años. O Fernando, hermanos que conozco, con los que he trabajado, y que tú dices, no, lo mataron y ya se acabó. Es algo inaceptable, es muy difícil. Y yo creo que es la misma situación para muchos hermanos. Todos tenemos gente que, no sé si enemigos, pero que no van con nosotros, que están del otro lado, o alguien que me ha hecho daño. ¿Soy capaz de amar a esa gente? Bueno, después de que se nos han cogido el corazón al ver cómo en 3 meses han fallecido 2 salesianos en Burkina Faso, hacemos una pequeñísima pausa y de África vamos a saltar ni más ni menos que hasta Asia, hasta Filipinas, donde también ha habido algún que otro atentado en la isla de Mindanao, y vamos a analizar con un sacerdote de Mindanao la situación de la fe en Filipinas. Una pequeñísima pausa y les espero. Seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada, y vamos a hablar de Filipinas. 7.000 islas, en donde en una de ellas, en Mindanao, gracias a unos atentados terroristas, la bandera del Estado Islámico, la bandera del Daesh, del ISIS, pues acampó por sus anchas en unos recientes atentados contra los cristianos en este país. Bueno, para analizar lo que está pasando, la fe de este gran país de Asia, nos acompaña el sacerdote filipino Zeus Jardín, que además es de Davao, de la isla de Mindanao, y que está estudiando en España gracias a una beca de la Fundación Centro Académico Romano del CARF. Muy buenos días, Padre Zeus. Muy buenos días. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a empezar a analizar un poco de lo general a lo particular. Siempre hemos dicho, y aquí en este programa lo hemos repetido, que Filipinas es el pulmón cristiano de Asia, es el bastión, ¿no?, de la fe cristiana en toda esta parte del este del mundo. ¿Cómo es la fe en Filipinas al ser mayoritariamente cristiana, para y luego ir entendiendo lo que está pasando en una isla, en su isla, en Mindanao? Mindanao. Pues voy a empezar contando de que en 2021 vamos a celebrar 500 años de catolicismo, ¿no?, de la llegada del cristianismo en Asia. ¿Cómo se puede describir la fe en el país? Pues es una fe tremenda, viva,
Y se nota que todavía, ¿no?, que las gentes todavía vive su fe, su confianza con el Señor, ¿no? Y, bueno, resumirla, es una fe grande, viva y entusiasta, o si hay una palabra como tal, ¿no? Entusiasta. Sí, o sea que en las parroquias se nota que es muy viva la cosa, muchos movimientos, organizaciones, las gentes participan activamente en las actividades de la parroquia, ¿no? Viva su fe. Entonces, ahí está, ¿no?, una fe vibrante, digamos. Un país de los más grandes del mundo, más de 100 millones de habitantes, el 80% de cristianos. Pero vamos a dar más datos de lo que está pasando en Filipinas. En este momento, Blanca Luis Antón, danos los principales titulares de este país. Filipinas es un país formado por 7.107 islas que se clasifican en 3 grupos: la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de Mindanao. En total tiene una población de más de 102 millones de habitantes y se encuentra entre los más poblados del mundo. Desde su constitución como la primera república democrática de Asia, la libertad de religión ha sido uno de los pilares de las distintas constituciones promulgadas en el país. Más del 80% de los filipinos son católicos y en la Constitución se establece la separación inviolable entre la Iglesia y el Estado. Un punto de inestabilidad del país es la reivindicación de independencia no resuelta de la isla de Mindanao. El pasado 27 de enero la catedral de la isla de Jolo fue atacada con 2 bombas y murieron 25 personas. También en la ciudad de Maragüey, en mayo de 2017, hombres armados profanaron y prendieron fuego a la catedral después de secuestrar al rector y a 15 fieles. Ese mismo día, guerrilleros del grupo Maute, con influencia de Oriente Medio, intentaron tomar la ciudad musulmana más grande del archipiélago. Murieron más de 1.000 personas y 400.000 fueron desplazadas. En abril de 2018 se permitió a 7.000 habitantes de la zona volver por unas horas a sus hogares. Sin embargo, en ese mismo mes sucedió otro ataque con coche bomba a otra iglesia católica en la localidad de Coranadal, a 300 kilómetros de Maragüey. La bomba estalló a la hora de la salida de la misa del domingo, cuando seguían celebrando bautizos en el interior. A pesar de la gravedad de los hechos, no hubo víctimas mortales. Bueno, parecía que era un país mayoritariamente cristiano, donde había estabilidad, donde hay una iglesia vibrante. ¿Qué está pasando en Filipinas, Padre Zeus? Pues podemos decir que estos acontecimientos, ¿no?, ha pasado, digamos, todo o casi todo en la isla del Mindanao, y en una zona particular, ¿no?, de la isla, ¿no? Y sí, es que más que un conflicto religioso contra los musulmanes y los cristianos, no es así. O sea que voy a decir que nosotros, los cristianos y los musulmanes, mayoritariamente llevamos bien, la convivencia está bien. Pero claro, hay estos grupos que son muy radicales, que hacen estas atrocidades, ¿no? Y a lo mejor yo diría que no con el fin o no con un ideario muy claro, pero a veces es por conseguir fines lucrativas, ¿no? A veces es por dinero. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Abu Sayyaf que secuestran religiosos, pero claro, que piden también rescate, ¿no? Y este que ha pasado en Maragüey, por ejemplo, es un grupo, por ejemplo, que ha sido hecho por el grupo de Maute y luego con una alianza táctica con el Abu Sayyaf, ¿no?, un grupo terrorista local, que según las fuentes dicen que han prometido alianza también con ISIS, ¿no?, en un intento, digamos, de establecer un califato ahí. O sea, que han tomado como regen la ciudad de Maragüey, ¿no? Claro, y de ahí, ¿no?, viene la historia de la iglesia, ¿no?, con el rector, que es Chito Suganov, el padre Chito Suganov, que ha sido captado, ¿no?, junto con algunos fieles cuando está, bueno, dicen que
están intentando o han preguntado por el obispo, pero el obispo no estaba ahí de aquel momento. Y secuestraron. Se ha secuestrado el padre Chito Sugano. Estaba ahí como digamos, capturado por varios días, ¿no? Hasta que el gobierno, las Fuerzas Armadas le han podido rescatar. O sea, que estamos hablando de que en una isla, en Mindanao, eso es donde se concentra el mayor número de población musulmana. En un parte, hay que aclarar eso. En Marawi, en un parte, ¿no? en Marawi, en Joló. En Joló. Sí, en estos sitios, ¿no? Porque Mindanao también es una isla grande. Claro, que entonces, es de donde es usted, sí, y también hay partes donde hay mayoritariamente cristianos. Eso es. Pero tanto en Joló como en Marawi, el Estado Islámico, con sus aliados locales, con financiación de fuera, bueno, pues ha intentado desestabilizar, y es donde ha atacado a estas comunidades cristianas. Fue en 2017, en mayo, el 23, que ahora vamos a celebrar el segundo aniversario, cuando estos terroristas entraron en esta iglesia de Marawi, secuestraron a este sacerdote, como vosotros le llamáis cariñosamente. El Chito Sugano, sí. Al padre Teresito, a Chito Sugano. Que fue liberado poco después. Eso es. Y que allí sí que se puede hablar de Daesh. Sí, eso es. O sea que han tomado la ciudad con el pretexto de eso, ¿no? De establecer un califato allí. Y gracias a Dios que las Fuerzas Armadas del país han podido, digamos, vencerles, le han podido, digamos, neutralizar los dos jefes, ¿no? Un jefe para el Abu Sayyaf y luego el otro, que es el jefe del grupo Maute. Y de ahí le han podido recuperar la cosa y ahora, gracias a Dios, están, digamos, intentando reconstruir, ¿no? La ciudad entera, porque, claro, ha sido arrasado, digamos, ¿no? Y de aquel momento también le han atacado la iglesia, le han profanado las sagradas imágenes que tenemos ahí y ahí está, ¿no? Pero duro. Muy duro, sí, pero los filipinos también son muy resilientes. Resistentes y luego, a pesar de estas dificultades, siempre tenemos la esperanza de que llegará un día, con la ayuda del Señor, que todo va bien, ¿no? El pueblo es siempre, digamos, hemos pasado muchas cosas, tifones, volcanes, terremotos, atentados, y siempre el pueblo siempre se puede levantar. Siempre se puede volver. Por la fe, porque tienen fe. Bueno, hablábamos de Marawi, y qué pasó en Joló, que es la ciudad, la capital del estado de Zulu, ¿no? Donde el pasado mes de enero, en enero de este año, del mismo 2019, se volvió a cometer otro atentado. Eso es. ¿Qué diferencia hay con Marawi, con el atentado de Marawi? Bueno, el Marawi es una ciudad, digamos, ¿no? De perspectiva, más digamos, grande, más amplio. Que han podido tomar una ciudad que tiene 200.000 de población. Mientras que en Joló, el punto de ataque fue la catedral, ¿no? En que el párroco o el administrador de la catedral estaba celebrando misa y luego explotó una bomba y luego, claro, después del caos de la primera explosión, ya los soldados ya que están ya allí vigilando la zona, porque claro, están en alerta, digamos, están muy alertos, ¿no? Y luego después, minutos después, explotó la segunda bomba, ¿no? Y de ahí le han podido causar muchos muertos y más heridos, ¿no? Y literalmente, como estructuralmente, la catedral fue hecho polvo, digamos, ¿no? Estamos viendo las imágenes, precisamente, eso es, de cómo quedó la catedral de Joló en enero del 19 a raíz de este brutal atentado. Sí. La población cristiana en Mindanao, en tu isla, donde es mayoritariamente cristiana, pero que sí, estos factores de desestabilización o del frente moro, ¿no? Y sus escisiones, ¿se siente protegida? ¿Los cristianos cuentan con la garantía de estar con seguridad para acudir a las iglesias? Pues es una reacción normal después de los atentados de que las gentes van a sentir miedo. Pero como un comentario general puedo decir de que el Estado también
cuando pasan estas cosas, aseguran que las gentes se pueden, digamos, acudir a las iglesias con normalidad. O sea que van a desplegar ahí una fuerza que por lo menos al exterior, ¿no?, se va a dar confianza a las gentes que está ahí seguro. Por ejemplo, en mi catedral, en mi ciudad, cuando pasan estas cosas, habrá un tanque de guerra ahí por fuera, para que las gentes se va... Claro, no es una ironía, ¿no?, de que una iglesia... Al lado hay un tanque de guerra. Al lado hay un... A nosotros nos cuesta verlo, visualizarlo, Sí. que un domingo tengas que pasar entre tranquetas Sí. para ir a misa, la verdad, nos cuesta. Sí, eso es. Pero, digamos, esto también da tranquilidad a las gentes, ¿no?, que aquí el Estado está tomando, digamos, medidas para proteger y para que podáis ejercer, digamos, la libertad de profesar su fe, ¿no? Y esto es así. Y luego contaré otra cosa también, que lo que ha contado, ¿no?, de que los musulmanes y los cristianos, nosotros llevamos bien. De hecho, que en Marawi, por ejemplo, esto voy a contar la historia, de que cuando los bandidos, los terroristas entraron por la ciudad, los propios musulmanes han protegido los cristianos. Interesante. O sea, eso es que Marawi, los musulmanes que están por allí son, digamos, tienen fama de tener una buena mano con negocios. Entonces tienen dependientes, personajes ahí que trabajan por ellos que son cristianos. Entonces cuando entraron estos, digamos, musulmanes, lo que han hecho fue, digamos, sacar por fuera, ¿no?, los cristianos que tienen allí. Protegerles, ¿no?, con sus propias vidas. Algunas historias cuentan, ¿no?, de que no vais a tocar nadie de estos amigos míos, si quieren, que pasáis sobre mi cuerpo. Entonces, un testimonio bastante, digamos, fuerte, ¿no?, sobre la convivencia entre los musulmanes y los cristianos. Sí, y eso, hay grupos fundamentalistas, radicales, esto es el problema, ¿no? Pero generalmente el ambiente está bien, ¿no? Llevamos bien por varios años, porque en mi isla, por ejemplo, en Mindanao, históricamente los musulmanes fueron allí primeros. Antes que llegaron, digamos, la fe católica, allí está ya los musulmanes, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes años viviendo juntos con paz. El problema siempre es los radicales. El problema siempre es cuando, en nombre de la religión, sí, se ideologiza y se hace violencia y se convierte entonces ya en terrorismo, ¿no? Padre Zeus, usted que es natural de Mindanao nos dice que efectivamente la convivencia entre cristianos y musulmanes es buena, es normal. Sí. ¿Es verdad que después de este atentado en la Catedral de Jolo, a finales de enero del 2019, se atentaron contra unas mezquitas? Sí. Si no me equivoco, 3 días después le han atacado con granadas, digamos, una mezquita. Porque también hay radicales, digamos, cristianos que hay por ahí, que no entienden el lenguaje del Evangelio, de las enseñanzas del Señor, ¿no?, de que un cristiano no puede responder con violencia. Entonces ahí le han hecho, ¿no?, los radicales también. El radicalismo, eso es. En ambas partes no lo lleva a ningún lado. De hecho, la propia Conferencia Episcopal de Filipinas condenó esta respuesta, ¿no?, de atacar a unas mezquitas. Sí. Y son muy minoritarios, ¿no? Eso es. Porque hay que dar esto claro, que no es una guerra contra cristianismo y musulmanes, no es así. Claro. O sea que esto hay que darle claro eso. Como decimos, Mindanao, que estamos analizando esta isla dentro de las 7.000 islas que constituyen este país gigante de Filipinas, es una isla donde está aglutinada la mayor población musulmana y creo que también ha influido políticamente el hecho de que haya habido una celebración de un referéndum donde querían constituirse como una región autónoma musulmana y que desde la política se quería imponer pues ya la ley o la jurisdicción musulmana, la Sharia. ¿Cómo ha influido esta pretensión política también en la tensión social? Pues, por ejemplo, hay una conjetura, ¿no? Esto no tiene base, digamos, una cosa fundamentada a la verdad, pero había ahí una teoría volando de que después de este referéndum,
explotó la catedral del Joló. De Joló. Sí, entonces... Con más de 20 muertos. 27, algo así. Efectivamente. Entonces, más o menos, ¿no? Si hay conexión, pues quizás, no podemos decir con tanta seguridad, ¿no? Pero sí que repercute estas cosas, ¿no? Y eso, sí que están intentando, digamos, con eso, conseguir una constitución que es inspirado por la ley de Sharia, ¿no? En estos sitios donde hay el región, ¿no? Donde hay muchos musulmanes. Ahora lo que pasa es que también dentro de esta región hay ciudades, hay sitios que no son mayoritariamente musulmanes, ¿no? Entonces ahí entra un poco el conflicto, ¿no? Las discusiones. La verdad es que impresiona oírle, Padre Zeus, que en su isla, en Mindanao, haya una pretensión política de imponer la Sharia y que haya atentados de grupos que sean autocalificados como sucursales del Daesh en Filipinas. Impresiona. Sí. Que llegue hasta allí, ¿no? Este mal que estamos sufriendo todos de este yihadismo, ¿no? Sí, eso supongo que tienen como visión una denominación global, ¿no? Pero claro, con la violencia siempre hay que responder con paz, con diálogo. O sea que no podemos responder violencia con violencia. Nos vamos a entrar en un ciclo sin fin. Sin fin. Y así están respondiendo, ¿no? La Iglesia en Filipinas, sí. Y así lo están haciendo después de esos dos brutales atentados. Padre Zeus, usted es sacerdote católico que está estudiando ahora aquí en España, pero creo que, aunque su familia tradicionalmente era católica, no practicaban. No. ¿Cómo fue su conversión? Pues yo voy a dar gracias a mi abuela, Mis padres sí son católicos, pero no son practicantes, como diría usted. Pero gracias a Dios tengo mi abuela que me lleva a la iglesia. Entonces de allí he conocido el Señor, he conocido la iglesia, y en el seno de esta iglesia descubrió mi vocación. De hecho, que después del instituto no tengo nada, tengo ya muy claro que quiero ser sacerdote. Pero cuando estaba yo en el seminario, salió un rato, 8 años, he estudiado enfermería, he sido profesor de enfermería también, pero claro, cuando el Señor llama y se va a conseguir, ¿no? Basta que tú tienes que disponer a ti mismo y, digamos, la capacidad de escuchar la voz del Señor, ¿no? Y de ahí, después de 8 años ejerciendo mi profesión, entró en el seminario y me ha enviado aquí. Mi obispo decidió de que me voy a continuar mi formación sacerdotal a Pamplona, ¿no? Claro, gracias a los benefactores que tenemos, CARF es uno de ellos, ¿no? Que ha hecho posible la estancia y la formación. Y 2016 he sido ordenado como diácono en Pamplona y luego, después de mis estudios, he vuelto a mi país, he sido ordenado sacerdote. Y luego mi obispo de nuevo me ha enviado a estudiar en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Y aquí estoy de nuevo, ¿no? Terminando la licenciatura en Teología. Bueno, pues este sacerdote que están todos viendo ustedes de Mindanao, de esta isla que está pasando ahora mismo una encrucijada pues complicada, dentro de poco se volverá a su país y será uno de los factores que hagan de estabilización, de pacificación, en este país que está ahora mismo sacudido por este grupo terrorista. Última pregunta, padre. ¿Qué espera encontrar en Filipinas y qué espera y qué necesidades tiene esta iglesia allí? Pues la iglesia como tal, ¿no? Está, claro, tiene muchas necesidades, ¿no? Como otros, ¿no? Porque ahí en Filipinas la pobreza también tenemos, ¿no? Lo que pasa es que contamos con un recurso muy especial, que es recurso humano, ¿no? Que tenemos bastante. Y también el recurso de la fe, porque la mayoritaria de las gentes allí todavía vive
vive con su fe. Fe no es una cosa aislada. O sea que la fe es parte de nuestra vida. Es por eso yo pienso que podemos superar cualquier cosa, ¿no? La pobreza, las dificultades, estos tifones. Los tifones, los volcanes, los terroristas. Fíjate a los filipinos, hay tifón por ahí, hay una inundación hasta el cuello, pero cuando van a ver una cámara de televisión, que van a sonreír, ¿no? Porque saben que esto va a pasar. Entonces sí, que materiales sí, tenemos necesidades, ¿no? Y bastante. Pero confiamos también con muchas cosas, ¿no? Con las gentes, ¿no? Con la vida de las personas, con la fe con la entrega de las personas. Y ahí ya podemos poco a poco construir el reino del Señor aquí en la tierra, ¿no? Pero claro. Pero en las 7.000 islas. Muchísimas gracias, Padre Zeus Jardín, natural de Mindanao, de Filipinas, por llevarnos de la mano a su país y conocer un poco más de la fe en este gigante. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Bueno, nos vamos a despedir rapidísimamente. Ya saben que pueden seguir en todas nuestras historias, nuestras noticias, nuestros proyectos, nuestros grandes testimonios en nuestra página web, en ayudalaiglesianecesitada.org, toda la actualidad en redes sociales de la vida de la Iglesia. También en nuestro perfil de Instagram, que es nuevo. Pueden llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Nos despedimos además hoy pues saludando a unos grandes fans de este programa que están en Santander, que lo siguen semanalmente, y desde aquí les mandamos un saludo muy grande de este programa Perseguidos pero no olvidados. Y antes de despedirnos les vamos a hablar de una nueva mujer extraordinaria en esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, de apoyo a todas las religiosas en todo el mundo, que son unas mujeres, bueno, pues ejemplares, unas mujeres de armas tomar. La que le presentamos esta semana, esta religiosa, se llama Cecilia, vive en Ruanda y se dedica a ayudar a los olvidados de la sociedad. Con ella, que además les dicen gracias por todo su apoyo, nos despedimos hasta la semana que viene, amigos. Hola, soy la hermana Cecilia. Vivo en Ruanda, un hermoso país en el corazón de África. Desde pequeña soñé con cuidar de los ancianos, los más olvidados y abandonados. Dios me llamó a hacer esta labor en la congregación de las hermanas misioneras palotinas. Algunos de ellos son tan ancianos y débiles que les es muy difícil hacer hasta las más simples tareas. Algunas veces no tienen nada que comer. Pedimos a los niños que convenzan a sus padres que compartan comida con los ancianos. Los servicios médicos son muy caros para ellos. Les proveemos tratamientos médicos básicos en nuestro dispensario. Muchos de ellos viven con dolorosos traumas del pasado, por haber vivido el genocidio que asoló este país y dejó más de 1 millón de muertos. Todos perdimos a alguien. Cuando cesó la violencia, nos dimos cuenta que lo que más necesitábamos era perdón y amor. Porque sin el amor de Dios, el perdón y la reconciliación no son posibles. Todo esto es gracias a vosotros. Gracias, ayuda a la Iglesia necesitada.